Muy, pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Teológicos. Quien les habla, Tomás de Uña. Y en esta nueva oportunidad vamos a estar hablando sobre una problemática que muchos se plantean y que pocas veces tenemos herramientas para responderla, para poder salirle al frente. Y es sobre la existencia de Dios. ¿Es posible pensar en la existencia de Dios? ¿Tengo pruebas sobre la existencia de Dios? Ponete cómodo porque vamos a dividir este podcast en dos partes. En la primera parte vamos a hablar sobre la existencia de Dios desde el lado más racional y en la segunda parte vamos a entrar más en el lado de la fe. Arrancamos con la primera parte. La existencia de Dios viene planteada por el ser humano. Fíjense, nuestra vida, todo lo que somos, es un misterio. Y es el misterio de la existencia. Nosotros no tenemos el conocimiento total de todo. Esto ya lo habíamos dicho en un podcast anterior. Entonces las preguntas tales como de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué existimos, cuál es nuestra misión en esta vida, son preguntas que el ser humano solamente se las hace. El animal no se las puede hacer. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia. Y la conciencia es un dato muy particular, porque nos da la capacidad de saber que existimos, de saber que estamos en el mundo y de que convivimos con otros. El animal, por más sentimientos que tenga, no tiene conciencia. Entonces, la particularidad que tenemos nosotros como seres humanos es enfrentarnos al misterio de nuestra vida y enfrentarnos a estas preguntas que muchas veces quedan sin respuestas. Algunos empiezan a pensarlas y hasta que no le dan una respuesta no las largan. Otros desisten en el intento. Y preguntarse sobre la existencia de Dios es parte de dónde venimos, hacia dónde vamos, quién fue el origen, quién estaba en el origen de todo, ¿hubo alguien o hubo nada? ¿Sí? Como para comenzar vamos a hablar un poquito de la ciencia. Fíjense que en una película que se llama Dios no está muerto, el personaje principal va a querer demostrar científicamente que Dios existe. Y déjenme decirles que no estamos en las mejores de las opciones. ¿Por qué? Porque la ciencia solamente trabaja con datos que se pueden comprobar, que se pueden verificar en la realidad. Es decir, con datos concretos, con variables, para ponerlo en un término más específico, con variables concretas. Es decir, por ejemplo, si yo quiero averiguar de qué está compuesta una planta, y obviamente la tengo que llevar al laboratorio. La ciencia es un saber magnífico, es un saber espectacular, pero que va a trabajar con datos que la realidad concreta me brinda. Ahora, fíjate vos que Dios no es físico, no es un dato físico, no es una entidad física. Por lo tanto, no se puede meter a Dios en un tubito de ensayo. No se puede ver a Dios desde un microscopio. No se puede ver a Dios desde un telescopio, ¿eh? Si eso fuera así, la existencia de Dios no caería en un debate. Entonces, por más mérito que tenga la película de Dios no existe, Dios no está muerto, muchas veces se intenta comprobar, entre comillas, de manera científica, la existencia de Dios. Y eso es imposible. Porque si vamos a lo científicamente correcto, Dios no entraría en esa categoría, porque no es físico. ¿Sí? Punto número 2. Punto número 3. Ahora, ¿qué pasa con el resto del pensamiento? Porque la ciencia no es el único saber. Nosotros tenemos la capacidad racional, tenemos la capacidad de pensar. Y tenemos también, a través del pensamiento, la capacidad de intuir ciertas verdades que no son físicas, pero que tampoco son verdades de fe. Muchas veces, desde el lado del pensamiento, uno puede preguntarse ¿de dónde viene todo? Y la respuesta más fácil, o las dos respuestas más fáciles que pueden aparecer es, bueno, todo viene de algo que lo originó. O bueno, todo viene, en realidad no viene de la nada. Pero la gran pregunta es que, si no viene de la nada, no debería haber nada. Todo debe tener un origen. Al menos así lo estamos creyendo o lo estamos comprobando, entre comillas, científicamente hasta hoy, que es en el Big Bang, esa gran explosión que comenzó al principio del universo y que gracias a ella nosotros estamos acá, es más, estamos reflexionando, estamos pensando.
Entonces, uno puede decir, bueno, todo comenzó desde el Big Bang. Ahora, ¿qué hay detrás del Big Bang? ¿Qué hay más allá del Big Bang? Y algunos dicen, no, la verdad que más allá del Big Bang no hay nada. Entonces, la mera respuesta que nos queda es que todo está hecho por la mera casualidad. Ahora, algunos no se conforman con esa mera casualidad, porque fíjense que nuestro mundo, nuestro planeta, es demasiado hermoso. Tiene cosas muy bellas. Entonces, ¿es posible una mera casualidad? Todo ha sido hecho por un azar, por así decirlo. Algunos no se conforman con eso y van un poquito más allá, intuyen un poquito más allá. Fíjense, no es ciencia esto, ¿eh? Esto es intuición racional. Y la primera parte de la intuición racional es decir, bueno, todo no puede venir de la nada, tiene que venir de algo. Entonces, evidentemente, atrás del Big Bang tiene que haber habido algo que lo ocasionase. Tiene que haber habido algo que no solamente pusiera el punto de origen, sino que también fuese llevando como en un hilo conductor la evolución de todo esto. Pero fíjense que en ese tiene que haber alguien, es una cuestión más racional, ¿no? Otros preguntarán, bueno, ¿y detrás de ese alguien, quién está? O detrás de ese supuesto Dios, entre comillas, ¿quién está? Bueno, es una pregunta que a la mayoría le sale. ¿Por qué? Porque si decimos detrás de ese alguien, está el Big Bang, digamos, ¿no? Síganme con el razonamiento. Detrás del Big Bang está ese alguien que ocasionó el Big Bang. Y ahora, ¿quién creó a ese alguien, entre comillas? Y algunos pueden decir otro. Y podemos ir, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y parece que nos vamos hacia el infinito. Ahora, la gran pregunta es, si nos vamos hacia el infinito, no hay un principio. Si nos vamos hacia el infinito, no tenemos un punto de origen. Entonces, ese razonamiento debería tener un punto de origen. Es como, les voy a poner un ejemplo, como las fichas de dominó. Yo tengo fichas de dominó paradas, ¿sí? Con las que jugamos, ¿no? Uno puede poner fichas de dominó paradas. Ahora, si no hay un punto de origen, es decir, un dedo que tire la primera, no habría fichas de dominó caídas. Pasa lo mismo con el universo. Necesariamente tiene que haber un punto de origen para que el universo comience a funcionar. Y no solamente comienza a funcionar al azar, comienza a funcionar, parece ser, con un plan. Porque ustedes ven que el mundo no es un caos, que tiene una lógica, la naturaleza tiene su lógica. Entonces, podemos intuir de manera racional, no científica, que necesariamente debe haber un principio. Ahora, ustedes me dirán, ¡tanán! ¿Llegamos a Dios? No, todavía no. Dijimos que hay un principio y que lo que existe no es por una mera causalidad, sino que es por una casualidad. No es una casualidad, sino es una causalidad. Si no es algo casual, sino que tiene un origen, tiene un principio. Muy bien, hasta que hemos llegado en la primera parte. Vamos a comprobar la segunda parte de la existencia de Dios a través de la fe.